Muy bien, Ramírez, buenos días. Están Salvador, Ipanaqué, Ramírez, López, Hinojosa, Pinedo. Muy bien, Pinedo, buenos días también. Estábamos trabajando sobre qué, ¿Mm? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿sobre qué estábamos trabajando, hijo? El día viernes estábamos viendo el problema de la discriminación, ¿no? Muy bien, sobre la discriminación. Y sobre la discriminación, una forma de discriminar era también el racismo, ¿no? Estamos observando cómo el racismo se presenta eh, en algunas... ahí nos habíamos quedado. Cómo se ha logrado que de repente algunos discursos legitiman la idea de racismo, ¿no? Y esos discursos se apoyaron en la religión y en la ciencia. Muy bien, entonces hubo una mala interpretación del lado de la religión de la palabra de Dios, ¿no? Un suceso que se inició en la Edad Media, donde que establecía que Noé maldijo a uno de sus hijos, a Cam, ¿no? Por haberse burlado de él y lo condenó a ser esclavo de sus hermanos, ¿no? Y antiguamente se interpretó que Cam era el patriarca de los pueblos negros y así se trató de legitimar la esclavitud negra por estar presente en las escrituras, ¿no? Una mala interpretación de la palabra. Y también se trata de legitimar en la ciencia a través del uso equivocado que desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII hasta la actualidad, dice, según los estudios naturalistas y de clasificación de las especies en el mundo animal y vegetal habían diferentes especies. Algunos estudiosos de la época interpretaron que si en la naturaleza algunas especies eran consideradas mejores que otras, que lo mismo debía de pasar en el ser humano. Así pues, a través de la doctrina evolucionista, se intentó crear una jerarquía de las razas humanas, ¿no? Algo equivocado, porque ahora sabemos de que somos diferentes, pero y en iguales derechos, ¿no? Diferentes en color, diferentes en Profesora, no la costumbre. puede escuchar. No me pueden escuchar, disculpen, gracias. ¿Y por qué? Está abierto mi micrófono. ¿Qué pasó? A ver, Diego, ¿me escuchas? Diego. Está bien mis audífonos. O sea, ¿me escuchan? ¿Me escuchan?
A ver. Sí se escucha, entonces algo está pasando con... algo está pasando con Ipanaqué, creo, ¿no? Tu micrófono está mal seguro, Ipanaqué. Entonces, es la manera como las personas pues tratan de legitimar algo, prejuzgan de una manera prejuiciosa, ¿no? Por los prejuicios. A ver, el racismo en la escuela. Los alumnos de los colegios estudiados provienen de familias migrantes. El aspecto físico, como las características llamadas raciales y los defectos e incapacidades, son también elementos a considerar en la escala de jerarquía. En los colegios en los que realizamos el estudio, encontramos un modelo criollo reinterpretado. Se ha tomado rasgos sustanciales de la cultura criolla popular, pero desechándose otros. De manera que, por ejemplo, el tipo racial de mayor prestigio para la cultura escolar realmente existente o no sea necesariamente el blanco, sino más bien el mestizo, en este estudio que se realizó. Es entonces como si cada estudiante pudiese llevar sobre sí una carga compuesta por las características inadecuadas para la cultura escolar. Puede cargarse en este equipaje imaginario el aspecto físico, o sea, los rasgos marcadamente andinos, los defectos físicos, desde el uso de anteojos hasta impedimentos mayores. El hablar motoso, la debilidad física, la poca habilidad para el deporte, la menor capacidad económica. Aquel que cargue el mayor número de esas características se desenvolverá con mayores dificultades en los caminos de la escuela. Sí, pues aquello que tiene el aspecto marcado, andino, ¿no? El uso de los anteojos, todo eso va a hacer de que se nos presentan dificultades y a veces sentamos la discriminación de parte de las personas, ¿no? El racismo, nuestro aspecto marcado andino, ¿no? La discriminación cuando encuentran la poca habilidad, cuando se nos encuentra una poca habilidad para el deporte, la menor capacidad económica cuando no tenemos muchas solvencias disponibles, ¿no? Propinas disponibles. Aquel que se cargue con mayor número de estas características se desenvolverá con mayores dificultades en los caminos de la escuela. Pues en la escuela, pues a veces los jóvenes son muy, muy agresivos. No utilizan la empatía, no hacen uso de la empatía, ¿no? Son muy, les gusta subordinar a sus otros compañeros sin pensar de que de repente ellos en algún momento también pueden haberse encontrado en esa situación, ¿no? La discriminación por género. El término género se relaciona con determinados roles, funciones o derechos atribuibles a una persona según el sexo que tenga. Aunque el mundo presenta casos en prejuicio de ambos sexos,
La discriminación por género en el Perú se fundamenta en la supuesta supremacía del hombre frente a la mujer, o sea, el machismo. A partir de ello se asigna al varón determinadas funciones, capacidades o conductas que no deben de ser compartidas con las mujeres y se encasilla a las mujeres dentro de los deberes vinculados con el hogar, el cuidado de los hijos y las labores domésticas. Las consecuencias más evidentes son las siguientes. El menor acceso a la educación de las niñas, ¿no?, en las zonas rurales, en las provincias. A falta de recursos para solventar la educación de todos los hijos, algunos padres deciden invertir solo en la educación de los varones. Sí, eso ha sucedido y en estos momentos todavía en algunos lugares lejanos sucede, ¿no? Porque así comentando con mi mamita, le pregunto y me dice que sí, que en su época de ella tiene 85 años, en estos momentos ella... su papá, ¿no?, prefirió a su hermano para que él estudiara, y a ella la mandaba pues a cuidar los animalitos, ¿no? En la actualidad también debe de haber varias maneras de discriminación por género. El menor acceso a puestos de trabajo. En comparación con el varón y la baja probabilidad de acceder a puestos de dirección, aún contando con altas calificaciones profesionales, ¿no? Hay muchas mujeres que están bien preparadas, ¿no?, pero no pueden acceder a puestos de dirección, ¿no? Siempre se da preferencia a los varones, a pesar de la preparación que muchas demuestran. Las menores remuneraciones con relación al varón, aun cuando se realiza el mismo trabajo, así como el peligro constante de perder el empleo debido a la maternidad. Siempre ven a la mujer como algo que no rinde, no va a rendir igual que el varón, ¿no? Lo ven como una persona frágil, ¿no? Y aun cuando ella realice el mismo trabajo, pero siempre es vista como el sexo débil. Y el peligro constante de perder la maternidad, ¿no? Porque bueno, pues la mujer es la que trae al mundo a los nuevos seres de nuestra sociedad, y eso pues a veces hay que darles permiso para que controlen su maternidad. Entonces todo eso lo ven los empresarios como algo que va en desfavor de ellos, ¿no?, en la producción. La alta mortalidad materna, sobre todo en las zonas rurales, debido a la deficiente atención médica que reciben las madres postgestantes, unida a la mala alimentación de las niñas al privilegiarse la alimentación de los niños considerados más productivos. Eso sucede en las zonas rurales. Ahora, existen movimientos que han surgido contra la discriminación. Dice, lo que los demás rechazan de ti, cultívalo. Eso eres tú. Diferentes instituciones e individuos conscientes de su rol y responsabilidad social
han iniciado campañas para combatir la discriminación, ¿no? Como casos como la que a cada rato en estos momentos siguen, ¿no? Ya se enterró ya al afrodescendiente, ahora han matado a otro afrodescendiente también, ¿no? Y así no va a haber cuándo terminar esto. El primer paso se dio hace 20 años acá en Lima, con la protesta contra la discoteca DIEC, que solo permitía el ingreso de personas blancas, ¿no? Una forma de discriminación ahí. Esta discoteca fue multada y luego clausurada, sirviendo de precedente para acciones similares en contra de otros establecimientos que tenían las mismas prácticas. A inicios del año 2007 se llevó a cabo una protesta contra las prácticas discriminatorias en los balnearios de Asia, al sur de Lima. Un lugar de acceso restringido que prohibía el disfrute del balneario a las empleadas del hogar. Esta protesta adoptó el nombre de empleada audaz y contó con la participación de cientos de personas, quienes vestidas con uniformes de empleada del hogar y vigilantes de seguridad ingresaron al mar unidos de la mano en señal de protesta. Las campañas contra el racismo, cada vez más frecuentes, demuestran la toma de conciencia sobre este problema, ¿no? Las personas ya van conociendo sus derechos y las van haciendo públicas, ¿no? Mediante las protestas de discriminación que sienten. En estos momentos también en la televisión está un problema del que un conflicto que ha sucedido con una de las actrices, ¿no? En la cual ella se ha sentido también maltratada, ¿no? Por el acoso sexual, ¿no? De uno de sus compañeros artistas. Entonces son noticias que cada vez se van saliendo a flote y hacen pues que la mujer ya no oculte actos, ¿no? Sino que los ponga como ejemplo para que otras personas que sientan lo mismo también le hagan frente, lo denuncien, ¿no? Denuncien estos acosos sexuales, estas discriminaciones que a veces se sienten por parte de las mujeres. Muy bien, a ver, seguimos. Ahí vemos la lucha en la televisión. En los últimos años ha ocurrido una revolución social en los parámetros televisivos. Se han incorporado elementos que reflejan cada vez más nuestra diversidad y mestizaje. Ejemplos de ello son las producciones basadas en artistas populares, como Dina Paucar, Chacalón, Eva Young, el Grupo 5, así como las exitosas series Al Fondo y Sitio, Yo me llamo Natacha. Este progreso también es evidente en la publicidad.
con la aparición de modelos y personajes de rasgos mestizos, afroperuanos y andinos, ¿no? Es que ha habido una lucha, pues. Hay una lucha y los espacios televisivos también no son ajenos, ¿no? Interiormente también han habido nuevas formas de enfocar esa revolución social, ¿no? Entonces, la discriminación por género en educación. Ciudadanía y discriminación por género en educación. Desde los años 60, las feministas han elaborado diversas teorías acerca de la subordinación de las mujeres. En los años 70, el feminismo académico anglosajón impulsó el uso de la categoría gender, que significa género, desde donde comenzaron a expandirse los debates acerca de la constitución de las identidades sexuales. Una de las ideas centrales era que las características consideradas como específicamente femeninas eran adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso individual y social, en lugar de derivarse naturalmente de su sexo. En base a estas discusiones han aparecido gran cantidad de escritos e investigaciones en diversas áreas, incluida la educación, cuestionando la desigualdad entre los géneros. Asimismo, algunas corrientes de la teoría feminista actual han trascendido las fronteras del análisis y las relaciones entre varones y mujeres, para realizar un aporte central a la crítica de la cultura. La perspectiva de género se ha convertido actualmente en un componente insoslayable de las sociedades democráticas y del modelo de desarrollo orientado hacia el crecimiento con equidad. Ello requiere la integración de esta perspectiva de manera sistemática y transversal, y su incorporación al conjunto de prácticas sociales entre las que se encuentra el discurso pedagógico moderno y sus prácticas cotidianas. Las relaciones entre los seres no constituyen hechos naturales, sino que se trata de una producción sociocultural tendiente a la estructuración de determinadas relaciones de poder en la sociedad. Muy bien, entonces la discriminación es un problema central, ¿no? La cual hemos sufrido en alguna etapa de nuestra vida. A ver. Milla está esperando. Milla. Discriminación. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAP, refiere que la discriminación es una práctica cotidiana
Es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido determinada por una persona o grupo que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. ¿No? Vamos a traerlo más abajo. Muy bien. Entonces, es una práctica cotidiana, ¿no? Discriminamos a veces sin nosotros, a veces sin percibirlo, pero que en algún momento la hemos causado o la hemos recibido. Respecto a lo jurídico, la discriminación ocurre cuando se exhibe distinción como respuesta a alguna característica de la persona discriminada, generando como consecuencia la anulación o impedimento en el ejercicio de algún derecho. Se exhibe distinción, ¿no? Nos hace distintos. ¿Con qué está asociada la discriminación? Con situaciones de marginación, la exclusión, la diferencia, la distinción, el apartamiento, la segregación, ¿no? Son modos de discriminar. Debido a los medios de autocomunicación de masas, como les llama Castell, se evidenció cómo la clase social alta ha maltratado con violencia simbólica y física, es decir, desde los adjetivos despectivos, gatos, proles, hasta llegar a los golpes, el señor Paseo de las Lomas, a los que no son como ellos, ¿no? O sea, la sociedad alta ha actuado marginando. La población indígena es la más afectada por la discriminación debido a su condición de pobreza, pero para las mujeres indígenas el problema aún mayor es ser mujeres, es por ser mujeres, ¿no? Indígenas, además de eso, indígenas pobres. ¿Mm? Por ser mujeres y por ser pobres. Una encuesta nacional sobre la discriminación fue, el mayor porcentaje fue el desempleo, ¿no? Se discrimina por el desempleo. El segundo es el de un 26% por otros, un 20% por no tener dinero, se discrimina por no tener dinero, un 19% por ser pobres, ¿no? Según una encuesta nacional sobre discriminación. La discriminación niega el ejercicio igualitario de las libertades, derechos y oportunidades para vivir. Nos niegan. Porque todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿no? Somos personas únicas, independientemente
del sexo, la edad, la religión. Entonces tenemos los mismos derechos y por lo tanto las mismas oportunidades para vivir. Reflexiona, dice, a ver, esta reflexión. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son altamente negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos. Asimismo, influye que las personas vivan en aislamiento, violencia y en casos extremos hasta pierdan la vida. Las personas discriminadas pues se sienten marginadas, por lo tanto se aíslan. Las personas marginadas sientan que viven en violencia y a veces responden también, ¿no? Y a veces por responder, muchas veces ellos mismos también, ¿no? Se sienten tan marginados que a veces atentan contra su vida. Entonces, no debemos discriminar a nadie, ¿no? Es la conclusión. Muy bien, entonces, algún tipo de discriminación como la que sucedió con la señora Rabanal, ¿no? Con la señora Josefa, que se sintió discriminada. La señora del vaso de leche. A ver. Muy bien, entonces la discriminación era nuestro trabajo central. Pregunto entonces, a ver, una pregunta que les quiero hacer. A ver, ¿de qué manera se puede, de qué manera nosotros podemos ver que existe discriminación, ¿no? ¿En qué casos? ¿Cómo se da la discriminación por género? ¿Mm? ¿De qué manera se da la discriminación por género? Sobre todo las mujercitas, las jovencitas son las que deben de saber bien sobre esta problemática, ¿no? A ver. Sí es cierto, todavía se está, sí, recién se está aceptando, por así decirlo, a los mestizos, ¿no?
a los mestizos, recién se les está aceptando en los comerciales. Pero ya se está tratando de superar eso, ¿no? Porque se han dado cuenta de que eso no contribuye a tener una sociedad equitativa, ¿no? Nos decimos un país democrático, por lo tanto, la democracia significa igualdad para todos. Entonces, están tratando de solucionar esos problemas dándole cabida a personas de diferentes razas, ¿no? De diferentes culturas también, ¿no? Porque, como dice, antiguamente pues no habían las presentaciones de los artistas de Huayna, ¿no? Ahora, por ejemplo, hasta en Yo Soy no discriminan, sino si ibas tú a imitar a un folclorista, un artista del Ande, ellos lo aceptaban, ¿no? Aceptaban a todos. O sea, sí se está dando ya cabida, ¿no? O sea, cada día las personas más están tomando conciencia sobre este problema, ¿no? Más aún con este problema que vemos a nivel internacional del racismo que ha surgido con la muerte se ha vuelto a retomar este problema del racismo con la muerte de este afrodescendiente. Claro, el caso de George Floyd, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Sí, pero como les digo, ya ahorita está cada vez más, es más frecuente ver cómo se están tratando de superar esos problemas. Porque todos tenemos los mismos derechos y debemos de tener las mismas oportunidades e igualdad ante todo, ¿no? Entonces, nosotros, comenzando por nosotros mismos, no debemos de discriminar y ser conscientes de que el compañero o la persona que tengo a mi alrededor, ¿no? Es tan igual como yo, que tiene los mismos derechos.